Hace 85 millones de años, los dinosaurios dominaban la Tierra, aunque ésta fuese escasa, ya que la mayor parte del planeta estaba cubierto de agua. Y estos vastos océanos eran un hervidero de violencia, un mundo mucho más peligroso que la Tierra. En este mundo salvaje nace y se cría un depredador total. El mosasaurio ha sido la criatura más peligrosa en los océanos más peligrosos. Medía casi 14 metros y era tan largo como un autobús. Devolveremos la vida a este monstruo para poder descubrir sus mortíferos secretos. Esto es un mosasaurio y es una criatura titánica. Criaturas titánicas. Mosasaurio, el terror del océano. Este es el hogar del mosasaurio, o al menos lo fue. Las Badlands de Kansas. Aquí, donde estoy, se encontraría el fondo del mar interior occidental hace unos 85 millones de años. Mike Eberhardt es uno de los expertos en mosasaurios más destacados del mundo. Todo lo que alcanza la vista debían ser las aguas del océano. La ruta marítima se extendía cientos de kilómetros desde donde me encuentro. En aquella época el clima era más cálido, por lo que no había casquetes polares. Y el nivel del mar subía hasta cubrir más del 80% del planeta. El centro de América del Norte estaba cubierto de agua desde Nevada hasta Missouri y desde el Golfo de México hasta pasado el Círculo Polar. El fondo de este océano, hoy conocido como la Tiza de Kansas, fue creado por miles de millones de nanofósiles, los restos de un diminuto plancton que se depositó en el lecho marino. Lo que estamos viendo aquí son literalmente cientos de miles de años de sedimentación en el fondo del mar interior occidental. Lo que tenemos es más o menos 1 pulgada por cada 700 años para producir toda esa tiza. Así que hay miles de millones de animales fósiles aquí. Y sepultados en esta tiza hay fósiles gigantes de mosasaurio. A finales de los 30 se encuentran por primera vez los huesos del animal en América del Norte. Aquí comienza el misterio de los mosasaurios, porque nadie puede decir qué era exactamente esta criatura. Es una pregunta que surge por primera vez en 1780, cuando se encuentra un enorme cráneo cerca del río Mosa en Holanda. El primer hombre que lo vio pensó que era parte de una ballena fosilizada. También que eran las mandíbulas de un cocodrilo o un lagarto gigante. Y alguien incluso sugirió que se trataba de un dragón muerto por un caballero medieval. Un paleontólogo francés lo describió como un mosasaurio, que significa reptil del río Mosa. Con el tiempo, los huesos americanos se compararon con los primeros fósiles encontrados en Europa y son correctamente identificados como un mosasaurio. En los 80 años siguientes, mientras los científicos empiezan una búsqueda formal de fósiles de dinosaurios, surge un patrón. En cada rincón del planeta encuentran huesos de mosasaurio. Esto lleva a una conclusión. Ningún otro depredador ha dominado jamás el planeta como los mosasaurios. Este bicho pesaba 8 toneladas. Se podía tragar fácilmente a un ser humano adulto como si fuese una zanahoria. Los científicos que investigan los mosasaurios se dan cuenta de que nada en la Tierra podría haberlos detenido. Se necesitó una catástrofe cósmica para terminar con su reinado. Mientras se estudia la evolución del mosasaurio, su investigación arroja una sorprendente revelación. El principal depredador del océano venía de la Tierra.
Estos monstruos marinos empezaron su viaje como pequeños lagartos acechados por los dinosaurios gigantes. Cómo llegaron a convertirse en colosales mosasaurios siguió siendo un misterio hasta 1989, cuando un cazador de fósiles llamado Van Turner encuentra un esqueleto muy poco común. Turner le lleva el fósil a Mike Polfin, un paleontólogo de la Universidad Metodista del Sur. Cuando Van dio con las primeras piezas del dalasaurio, inmediatamente lo reconoció como una especie de mosasaurio. Los huesos del llamado dalasaurio, debido a que fue descubierto en Dallas, Texas, se unieron. Entonces los científicos ataron cabos. El dalasaurio es un eslabón perdido entre los mosasaurios y los diminutos lagartos terrestres que son sus ancestros. Los lagartos, denominados agialosaurios, se enfrentan a una constante amenaza de los dinosaurios más grandes y más fieros y huyen al océano. 3 billones de años después, evolucionan hasta ser dalasaurios. Sus extremidades se volvieron palmípedas y ya no funcionaban en tierra firme. En el lapso de 6 millones de años, pasó de ser un pequeño lagarto de 1 metro a ser un mosasaurio gigante de 15 metros. El desarrollo del mosasaurio demuestra que incluso en la evolución, el momento oportuno lo es todo. Las temperaturas cálidas y los mares poco profundos crean una abundante cadena alimenticia en el océano. Es un ambiente perfecto para que los animales se adapten al agua. Pero estos mares creadores de vida rápidamente pueden volverse mortales, incluso para los mosasaurios. La competencia está en todas partes. Lo que entonces había en los océanos hoy nos parecería muy extraño. Todos los peces parecían estar dotados de muchos dientes, y todo ser vivo en ese océano era un depredador destinado a matar. Como los Cephactinus, un pez óseo dotado de dientes largos como agujas. O los plesiosaurios, reptiles marinos y superpredadores durante más de 100 millones de años. Hay 2 variedades mortales. Uno caza y mata utilizando la velocidad y la agilidad. El otro es un gigante tan enorme que nadie se atreve a desafiarlo. Y por supuesto están los tiburones. Estos depredadores tenían cerca de 100 millones de años cuando los dinosaurios comenzaron a vagar por la Tierra. Esto es un diente de gran tiburón que vivió en aquella época, cuando los mosasaurios nadaban en este océano. Es de un tiburón llamado Cretoxylina mantelli, el tiburón Jinsu. Y lo llamé así porque troceaba y rebanaba. El Jinsu es un tiburón gigante que podía alcanzar una longitud de hasta 7,5 metros y que empequeñece a cualquier tiburón blanco de hoy día. Este tiburón podía atravesar los huesos al morder. Lo sabemos porque encontramos pedazos de mosasaurio que fueron literalmente arrancados de sus cuerpos, tragados, parcialmente digeridos y regurgitados de nuevo. Para sobrevivir, el mosasaurio tuvo que cambiar su comportamiento terrestre, consiguiendo un lugar para sí mismo en el nivel más alto de la cadena trófica. Pero ¿cómo evolucionó esta criatura hasta convertirse en un exterminador tan implacable? ¡Subiendo! ¿Qué ha sido eso? Dame más potencia. Muy bien, eso es. ¡Aquí viene, capitán! ¡Por favor, por favor! Ahí vuelve.
Los humanos hemos tenido la suerte de no haber conocido al mosasaurio. Hace 95 millones de años, el mosasaurio solo era un pequeño lagarto obligado a huir hacia el océano. En 6 millones de años se convirtió en uno de los depredadores con más éxito de todos los tiempos. Millones de años de evolución crearon la fórmula perfecta para un asesino perfecto. Pero, ¿cuál es la fórmula que hizo del mosasaurio un monstruo asesino? En primer lugar, la respiración. Como las ballenas, el mosasaurio puede pasar largas horas sumergido bajo el agua y apenas tiene que salir a respirar. Y después, la comida. Los peces son nutritivos, pero son veloces y escurridizos. Para capturarlos, el mosasaurio debe desarrollar la destreza de un eficiente cazador. Otra parte de la fórmula es el sentido del oído. En el agua, la localización del sonido se convierte en algo fundamental para cazar. El mosasaurio modifica su oído terrestre transformándolo en un sistema de amplificación extrema que hace los sonidos 38 veces más audibles. En sus estudios sobre el mosasaurio, James Lamb, doctor en paleontología, ha sido capaz de reconstruir el mecanismo auditivo de la criatura. Esta pequeña pieza entra en este agujero y se mueve hacia atrás y hacia adelante. Y esta otra pieza encaja aquí. Un pequeño movimiento en esta primera pieza crea uno mayor en la segunda. Por lo tanto, se trata de un sistema perfectamente adaptado para conducir el sonido a través del agua. Aun cuando el sonido puede llevarlos hacia su presa, es difícil detectar un blanco si está en aguas turbias. Aquí el mosasaurio tenía ventaja, al haber usado su agudo sentido del olfato heredado de sus antepasados terrestres. Un mosasaurio como este tendría una lengua que habría funcionado exactamente igual a la de un lagarto monitor. El porqué de una lengua bífida es que el animal puede oler en dos direcciones al mismo tiempo, es decir, huele en estéreo. Una adición más para nuestra fórmula asesina: el sonar. La última pieza del rompecabezas es este grupo de nervios que bajan por el lateral de la mandíbula superior y están especialmente concentrados aquí, en el hocico. Es un sistema para detectar la onda de presión que genera la presa. El mosasaurio utiliza este sonar de onda de presión para cazar, al igual que las actuales ballenas asesinas usan la ecolocalización. Todas estas adaptaciones indican que el mosasaurio tiene una alta probabilidad de localizar comida, pero todavía tiene que cogerla y para perseguir a una presa escurridiza y rápida se necesita una gran velocidad. Para averiguar cómo se propulsa un monstruo de 7 toneladas, los científicos estudian a los animales que todavía cazan en nuestras aguas, los caimanes. Ellos tienen otra parte de nuestra fórmula, una enorme cola. Junto con los cocodrilos, los caimanes tienen una cola larga y plana similar a la de los mosasaurios. Utilizan sus colas como látigos para cazar a sus presas. Una de las primeras cosas que observas al ver un mosasaurio es que la mitad de su longitud es la cola. El mosasaurio mantuvo su forma terrestre de lagarto a excepción de la cola, que evolucionó de una redonda como la de una serpiente a una de remo plana y ancha. Si observamos las vértebras de la cola, veremos que han desarrollado soportes óseos arriba y abajo para el órgano que les ayuda a nadar. Usando caimanes y cocodrilos como comparación, los científicos calculan que un mosasaurio
puede alcanzar una velocidad máxima de 50 km por hora. Su cola, actuando como látigo, es óptima para una aceleración rápida, pero no tanto para persecuciones a gran velocidad. Los peces están diseñados para nadar rápido y lejos. El mosasaurio no ganará un maratón, así que tendrá que atacar rápidamente. Eso significa que esta enorme bestia tiene que ocultar de algún modo su cuerpo de 15 metros y emboscar a su presa. Imaginen que este animal se encuentra en el fondo, manteniendo la respiración, simplemente esperando a que algo pase lo suficientemente cerca para poder salir con la velocidad apropiada y atraparlo. La velocidad y la sorpresa son dos elementos vitales, pero el mosasaurio también necesita agilidad. Ahí es donde entran en juego los remos. Se propulsan con la cola y se dirigen con los remos. Los remos son cortos y fuertes, permitiendo a este lagarto tan largo hacer giros muy cerrados. Como los alerones en el ala de un avión, los remos crean una resistencia que los hace girar. Para que el mosasaurio tuviese éxito bajo el agua, tuvo que renunciar a una característica terrestre: su sensible oído interno. El oído interno controla el sentido del equilibrio de las criaturas. Para los depredadores terrestres, mantener el equilibrio es fundamental. Si tropiezan, su presa escapa. Pero en el agua, los animales se mueven en todas direcciones, como un giroscopio. Un animal con un oído interno sensible puede marearse rápidamente y desorientarse. Con el paso de los milenios, el oído interno del mosasaurio comienza a reducir su sensibilidad, permitiéndole girar rápidamente sin ningún efecto secundario. Estas mejoras evolutivas crearon una criatura titánica. El mosasaurio puede localizar, perseguir y atrapar a su presa. Pero atraparla no es suficiente. El mosasaurio tiene que comer y no todo el mar les pertenecía. Hace 95 millones de años, los mosasaurios tenían una seria competencia en un conocido habitante de las profundidades: el tiburón. Los tiburones prehistóricos, al igual que sus primos modernos, eran feroces y resistentes. Recorrían grandes distancias haciendo pedazos cualquier criatura que se cruzase por su camino. Los tiburones ya existían hacía más de 250 millones de años cuando los mosasaurios aparecieron en escena. En aquellos tiempos, el tiburón más grande y temible era el gigante tiburón Ginsu. El Ginsu se parecía mucho al actual gran blanco, un tiburón muy grande y pesado. Con 7,5 metros de largo, el acertadamente llamado Ginsu por los famosos cuchillos mide 3 metros más que un gran tiburón blanco normal. Con el mosasaurio y el Ginsu cazando en las mismas aguas, una cosa es cierta: habrá pelea. Había una relación bastante competitiva cuando los grandes tiburones y los mosasaurios se encontraban. Con frecuencia, al menos al principio, los mosasaurios eran los que perdían. Hay pruebas concluyentes de que los tiburones les atacaban. Aquí se pueden ver claramente marcas de mordeduras dejadas por el hocico de un tiburón que estaba atacando. Estos grandes tiburones mutilaban a muchos mosasaurios, así que encontramos dientes y huesos que fueron arrancados por aquel entonces. Mientras un mosasaurio adulto puede defenderse de un Ginsu, hay otros mosasaurios vulnerables al ataque. Aquellos tiburones debían parecerse mucho a los tiburones actuales, puesto que atacaban a animales jóvenes, animales heridos o animales enfermos. Con los Ginsu constantemente al acecho, los mosasaurios jóvenes son blancos tentadores.
Durante años, los científicos encontraron extraños restos fósiles de mosasaurios, mandíbulas con dientes derretidos, partes de cráneos y huesos que parecían grabados al ácido. ¿De dónde provenían esos restos? Era un misterio. Y entonces lo resolvieron. Vómito de tiburón. Los tiburones mataban a un mosasaurio pequeño. Se lo comían, pero regurgitaban porciones de lo que tenían en los dientes y algunos de los huesos más pesados. Este es un grupo de huesos, todo lo que queda de un pequeño mosasaurio que fue comido por un tiburón. El ginsu se alimentaba de los mosasaurios que estaban enfermos o heridos. Cuando el tiburón percibía vulnerabilidad, se acercaba para matar. El tiburón moderno nos ofrece un buen ejemplo de esta desesperación por comer. Cuando el olor de la sangre llega al agua, todo es posible. Pero como los mosasaurios evolucionaron y se hicieron más grandes, los roles pronto empezaron a cambiar. Y todo, incluido el tiburón ginsu, pasó a ser comida. Un tiburón podía estar nadando intentando alimentarse de un banco de peces u otra presa, y podía aparecer un mosasaurio por detrás y atraparlo, antes de que el tiburón o la otra presa supiesen lo que estaba pasando. Se lo llevaba y se lo tragaba de un bocado. Los científicos sugieren incluso que un mosasaurio gigante podía ahuyentar a un grupo de tiburones robándole su presa ganada con esfuerzo. Sin la capacidad de competir con los mosasaurios, el reinado del ginsu como depredador supremo del océano terminó. Aunque el tiburón ginsu reinó durante 15 millones de años, los mosasaurios solo tardaron 5 millones de años en exterminarlos. Sin lugar donde esconderse y sin nada que comer, el supertiburón se extinguió. El siguiente reto del mosasaurio sería enfrentarse a uno de los depredadores más grandes que jamás hayan vagado en las profundidades. Estos reptiles acuáticos habían reinado durante más de 100 millones de años y no estaban dispuestos a rendirse sin pelear. Hace 82 millones de años, el mosasaurio acabó con su principal competidor, el tiburón ginsu. Pero desaparecido este adversario, el mosasaurio no es la única criatura titánica de las profundidades. Ahora se enfrenta a un grupo de depredadores gigantes y letales con la misma actitud violenta: los plesiosaurios. El plesiosaurio de cuello corto parecía un delfín del infierno, llegando a medir hasta 4,5 metros y con un largo hocico lleno de dientes afilados como agujas. Los plesiosaurios de cuello largo tienen un cuerpo del tamaño de un elefante con un cuello de 2 toneladas y casi 8 metros. El enorme tamaño de esta criatura la hacía casi invulnerable a los ataques. El mosasaurio va a tener trabajo por delante. Dos terribles enemigos con dos estilos de caza muy diferentes. Los de cuello corto son dinámicos. Básicamente van tras un pez. Es una carrera de alta velocidad. Los de cuello largo tienen un arma secreta. Son una especie de luchadores invisibles del Cretáceo. Tienen un cuello varias veces más largo que el resto del cuerpo y pueden sorprender fácilmente a un banco de peces, ya que la cabeza lo alcanza mucho antes que el resto del cuerpo y a la presa no le da tiempo a reaccionar. El mosasaurio desarrolló la habilidad de luchar contra estos dos rivales. Los plesiosaurios de cuello corto son rápidos, pero no lo suficiente.
Con más de 12 metros, el plesiosaurio de cuello largo utiliza su tamaño para ahuyentar a sus atacantes. Pero el mosasaurio convierte la ventaja de su oponente en una posibilidad. Ataca el blanco más vulnerable. Esta no es una presa fácil. Su enorme cuello pesa 2 toneladas y está compuesto por ligamentos, huesos y músculos duros como el acero. Pero el mosasaurio puede generar suficiente fuerza de torsión para inutilizar esta superestructura. Corriendo peligro de extinción, el plesiosaurio cambió su estrategia de caza. Encontraron una manera de coexistir mudándose mientras las cosas iban bien, migrando hacia mares donde había menos mosasaurios. El mosasaurio es el depredador con más éxito que jamás haya vivido en el océano. En 5 millones de años simplemente eliminó a su competencia. El mosasaurio controla los mares. Pero como muchos superdepredadores, los mosasaurios son criaturas solitarias. Solo buscan a otros mosasaurios para reproducirse. En lo que respecta al apareamiento, los científicos basan el comportamiento del mosasaurio en los lagartos monitores actuales. Generalmente, el macho trataba de sacar a la hembra de su territorio después del apareamiento. Estamos hablando de una luna de miel corta. Y algunas veces le daban un mordisco de amor a la hembra, como diciéndole que ya se podía marchar. Y este comportamiento agresivo no se presentaba solamente durante el apareamiento. Mientras el mosasaurio se convierte en la especie predominante del océano, comienza una incivilizada guerra. Tenemos pruebas fósiles que demuestran que los mosasaurios mataban a otros mosasaurios y no se los comían, por lo que no era por hambre. Como muchas otras especies predominantes, cuando los mosasaurios dominaron su mundo, se atacaron entre ellos. Esta voluntad de matar es irrefrenable. Y cuando se quiere, se puede. Para demostrar cómo mataba, tenemos que resucitar a un monstruo. Porque esta criatura titánica contaba con una enorme ventaja: su gran boca. Aquí tenemos a un animal que no te corta en pedazos, sino que te traga de una sola vez. Los depredadores que triunfan son los eficientes, y el mosasaurio es el paradigma de la eficiencia. Podían alimentarse de presas grandes, obteniendo mucha energía sin perder demasiada, y eso los convirtió en grandes depredadores en muy poco tiempo. La mayor ventaja era su cráneo. Una vez estabas en esa trampa, no había forma de escapar, excepto bajando por la garganta. Si observamos los dientes, vemos que los utilizaban para atrapar a la presa, no para masticarla. De hecho, un mosasaurio no masticaba su comida, trataba de tragar los trozos más grandes posibles. Se podría decir que tenían malos modales en la mesa. Si observamos al actual dragón de Komodo, ellos hacen lo mismo. Agarran una pata de cabra entera e intentan tragarla de un solo bocado. Pero los dragones de Komodo pueden hacerlo porque son terrestres. Llevan 50 centímetros de pata de cabra asomándole por la boca y golpean la cara contra el suelo para intentar empujarla dentro de su boca. El mosasaurio no podía hacer nada parecido, así que lo que hicieron fue una cinta transportadora dentada para ayudar a que la presa bajase por su garganta. Podemos ver fósiles de mosasaurios y podemos ver análogos modernos que tienen un cráneo que funciona de manera muy parecida. Pero a veces construir un modelo nos dice algo que no podríamos averiguar de otra forma. El Dr. Lamb está trabajando con RealFX en California para construir un cráneo de mosasaurio de tamaño real con un par de mandíbulas mortales. Estas se mueven con energía neumática en lugar de músculos y ligamentos. Jamás pensé que vería un cráneo de acero de mosasaurio. Es emocionante.
Tenemos 3 aparatos neumáticos y 2 operadores para manejarlos. Y lo hemos reducido a 3 movimientos básicos. Un conjunto neumático abre y cierra las mandíbulas. Otro la mueve hacia atrás y hacia adelante. Y el tercero maneja el pterigoide del paladar. Los pterigoideos son los dientes exterminadores. Ningún otro depredador del océano los tiene. Un segundo grupo de dientes baja por el paladar. Esta es una adaptación verdaderamente diabólica. Lo cierto es que funcionan de manera independiente para mover a la presa hacia atrás por la garganta. Y también para mantenerla quieta, inmovilizándola mientras abre la boca para el siguiente mordisco. Ahora veremos cómo funcionaban estas mortales mandíbulas al unísono. La mordedura, la mandíbula que atrapa y los dientes exterminadores. Pero ¿qué le haría el primer mordisco a cualquier criatura que tuviese la mala suerte de caer en el lado equivocado de estos dientes? Los mosasaurios tenían una gran mordedura, así que hemos traído un trozo de espuma del tamaño de un tiburón de unos 2,5 metros de largo, o como el cuello de un plesiosaurio de cuello largo. Lo pondremos en la boca de este modelo para ver exactamente qué habría sucedido. Bueno, le va a dejar marca, ¿verdad? Esto es un cuello roto. Estoy casi convencido de que habría matado con el primer mordisco. Basta con cerrar la boca y desplazarla hacia atrás y el cuello de la presa se rompería. La siguiente prueba será medir la capacidad de su mordedura. Muy simple. Cuando nuestro mosasaurio de metal mastica, ¿qué cantidad de carne falsa entra en su boca? Tenemos este pedazo de espuma con cuadrados de 10 centímetros. Alimentaremos a este mosasaurio y veremos la cantidad de presa que habría tragado en cada mordedura. En una mordedura, nuestro mosasaurio consume fácilmente 1,20 m de carne. Eso significa que este monstruo se podría comer a un animal de 6 metros en 5 mordeduras o a un humano adulto de un mordisco. No es solo el tamaño de la mordedura. Los dientes son como anzuelos. El Dr. Lamb probará con un trozo de gel de balística que es similar en consistencia a la carne humana. Si ponemos un trozo de carne en la boca, no se puede sacar, porque las puntas de los dientes lo agarran como a un anzuelo. Así que vamos a ver si podemos poner esto aquí, en estos dientes. No se puede salir de esta manera porque estás atrapado en sus dientes. El único camino que queda es seguir entrando por la boca, que no es precisamente la dirección que quisiéramos tomar. Vamos a ver lo que sucede aquí. Bueno, creo que no cabe la menor duda de que no sería divertido nadar en un océano de finales del Cretáceo. Se pueden ver perfectamente las marcas de los dientes, por donde acaba de atravesar casi 5 kilos de carne como si fuese mantequilla. Sería desagradable. Lo único bueno es que seguramente te quedarías en estado de shock después de una mordedura así y puede que no sintieses lo que sucediese después. En la siguiente prueba se mostrará el movimiento de las mandíbulas al comer una supuesta presa viva. El primer pez queda inmediatamente atrapado en los afilados dientes. Y el resto baja directamente por la antigua escotilla del mosasaurio. En 20 segundos, nuestro mosasaurio cautivo se puede comer fácilmente 230 kilos de pescado. Simplemente porque no se molesta ni en masticar. Quedaba una nube roja que desaparecía rápidamente y algunas escamas. Es todo lo que quedaba. Finalmente probarán con algo que el mosasaurio nunca pudo comer.
Vaya. Bueno, no sé muy bien qué hemos aprendido con esto, pero ha sido muy gratificante. Queda muy claro por qué el mosasaurio es el mayor éxito de la evolución, pasando de ser un lagarto de 1 metro a un superdepredador. Aunque esta criatura titánica llevó a todos sus enemigos a la extinción, las pruebas fósiles sugieren que otro enemigo ocupó su lugar. Y ese enemigo es algo con lo que el mosasaurio nunca se había enfrentado. Desde sus humildes comienzos como un lagarto de 1 metro de largo, el mosasaurio se convirtió en la criatura titánica más dominante que el mundo haya visto jamás. Nada en el océano puede matarlo, y mucho menos vivir con él. Pero la amenaza puede haber venido desde otra dirección. Lo que vemos aquí es lo que me gustaría llamar una paleoescena del crimen. Es un caso sin resolver muy antiguo. Los científicos que estudian fósiles de mosasaurios han encontrado pruebas de ataques a estos reptiles gigantes. Aquí hay una marca de mordedura cicatrizada en esta zona. Y aquí hay una segunda herida punzante donde podemos ver cómo cicatrizó el hueso. Aquí hay 2 marcas en la parte superior del cráneo, así que seguramente el animal murió bastante rápido. ¿Qué animal es lo bastante feroz como para atacar a la criatura más mortífera del océano? Podemos medir la distancia entre esas mordeduras y compararla con la mandíbula de otro mosasaurio más grande, y vemos que los dientes encajan perfectamente en los orificios. Todo tiene sentido. A lo único que el mosasaurio debería temer es al propio mosasaurio. Los expertos creen que los mosasaurios se peleaban y se mordían para establecer su dominio. Hoy vemos comportamientos muy similares en cocodrilos de agua salada. Casi siempre son los machos, y lo que defienden es un territorio para sus crías o para alimentarse. Una batalla de mosasaurios se desarrolla como un extraño ballet submarino. Cuando uno establece su dominio, el otro se da por vencido y se aleja. Esta clase de rivalidad es un comportamiento común en los animales. Pero los científicos descubren algo sorprendente en este grupo de fósiles en particular. Las pruebas no solo sugieren una simple depredación, sino algo parecido al asesinato. Tenemos las pruebas fósiles que demuestran que los mosasaurios mataban a otros mosasaurios y no se los comían, por lo que no era por hambre. Al observar los daños en el cráneo, Eberhard cree que esta lucha se volvió mortal. Las pruebas fósiles demuestran que el mosasaurio dominante muerde a sus oponentes en el cráneo. Y como el cráneo del mosasaurio rueda hacia un lado al retirar la boca, los dientes dejaban estas grandes marcas a través de los huesos, heridas muy profundas. No solo les destrozaba el cráneo, sino que las pruebas sugieren que el asesino les rompía el cuello. Encontramos el cuello suspendido así, en ángulo de 45 grados con el cráneo, lo que indica que seguramente se rompiese aquí arriba, junto a la caja craneana. No solo el gran tiburón blanco o el cocodrilo de agua salada matan deliberadamente a los de su propia especie. Al igual que los seres humanos, ellos mataban por otras razones además de por la comida, y los mosasaurios eran diferentes en ese sentido. No vemos eso en muchas otras especies. Aún así, los científicos creen que este comportamiento de gladiador no habría sido la causa de la extinción del mosasaurio. De hecho, parecían prosperar en la violencia. Hace 70 millones de años, sin otro competidor a la vista, el mosasaurio siguió evolucionando, llegando a ser aún más diverso. Hay más de 50 especies de mosasaurio.
Comenzaron a desplazarse desde el océano hacia agua dulce, buscando presas en pantanos, estuarios y ríos. Nada podría haber detenido a estas inmensas criaturas. Nada en la Tierra, claro. Se necesitó un trozo de roca de 10 kilómetros de ancho que chocó contra la Tierra hace 65 millones de años para terminar con el reinado del mosasaurio. Hablamos de algo que liberó tanta energía, como si todas las armas nucleares del planeta se multiplicasen por 1000 y estallasen al mismo tiempo. La magnitud de esta explosión causó una oleada de terremotos y erupciones volcánicas. Grandes tsunamis cruzaron los océanos. Una nube de polvo supercalentada y lluvia fundente cubren la atmósfera, bloqueando casi toda la luz solar. Esto arrasa con la cadena alimentaria. El 75% de las especies de la Tierra son exterminadas. Con su fuente de alimentación drásticamente reducida, el mosasaurio está condenado. A finales del Cretáceo se produjo una gran extinción en la Tierra y aproximadamente el 65% de las especies de la Tierra desaparecieron. Fue el mismo periodo en el que desaparecieron los dinosaurios. Y para determinar la fecha, se han publicado cerca de 100 teorías distintas sobre esta extinción. Solo hay una que explique la mayoría de las pruebas que tenemos, y es la idea de que un meteorito de gran tamaño o asteroide impactó con la Tierra y que la energía liberada por el impacto provocó dicha extinción. Y la mejor forma de explicar los efectos de esa pauta de extinción, lo que se ve en función de qué animal sobrevive y qué animales se extinguen, es algo llamado pirámide trófica. Y se denomina así porque tiene forma piramidal. La base de la pirámide son las plantas, que es donde se produce la mayoría de la biomasa. Y el superdepredador se encuentra en la punta de la pirámide. Pues bien, en los océanos del Cretáceo, la base de la pirámide eran las algas microscópicas unicelulares que vivían en los océanos. Y el superdepredador es el mosasaurio. Si eliminas parte de la mitad inferior de la pirámide, de pronto la pirámide se desploma. Y te quedas con la base de la pirámide y la parte media de la pirámide. Los superdepredadores son los primeros que desaparecen. Y eso explica muy bien lo que vemos en esta pauta de extinción a finales del Cretáceo. Este cataclismo allanó el camino para el desarrollo de los mamíferos y con el tiempo de los humanos. Pero ¿y si el cometa hubiera fallado y los mosasaurios no se hubieran extinguido? Nuestro mundo habría sido muy diferente. No tendríamos ballenas, ni delfines, ni marsopas, ni focas, ni leones marinos. Los océanos y los peces habrían pertenecido a los mosasaurios. Bájala. ¡Bajando! Los pescadores tendrían muy poco que capturar en el caso de que hubiese seres humanos en el planeta. Serían muy feroces, muy hambrientos. Animales marinos activos con los que no nos gustaría compartir el océano. Es fascinante y aterrador contemplar lo que podría haber sucedido si estas criaturas titánicas hubieran sobrevivido. Los océanos del mundo habrían sido custodiados por estas gigantescas máquinas de matar de 15 metros de largo, con mandíbulas del tamaño del tiranosaurio Rex, mar adentro, y siempre esperando.